Hola, gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y este es un muy esperado y muy solicitado video de su gustada sección El Señorómetro. Como ustedes saben, porque lo estuve publicando, hice algunas encuestas para ver cuál era el video que querían ver primero en esta sección. Y el indudable ganador, este era un autor en realidad que ya me habían pedido que hablara de él, pero no se había presentado la oportunidad todavía, hasta que este año pues compré una de sus publicaciones más recientes. Les dije que la estaba leyendo y les propuse que si querían ver a este autor en El Señorómetro. Así es que aquí estamos para comentar La Figura del Mundo de Juan Villoro. La Figura del Mundo es en realidad un conjunto de ensayos personales que están unidos en realidad porque todos giran en torno a la figura de Luis Villoro, que bueno, fue un filósofo, un profesor de la UNAM, uno de los profesores yo creo que más reconocidos que ha tenido la Facultad de Filosofía y Letras, pero además fue el padre de este autor, de Juan Villoro. Entonces, por supuesto que para mí de inmediato esto era muy interesante. Yo les había comentado que no soy una persona que lea a Villoro, o sea, no es un autor con el que tenga familiaridad. Creo que este es el segundo libro que leo de él, tal vez. Sí, o sea, no es que tenga como que un interés particular en leerlo, pero en un podcast que yo acostumbro ver, lo entrevistaron y justamente lo entrevistaron al respecto de esta nueva publicación. Me la vendió completamente. La verdad es que la manera en la que hablaba de este libro me hizo pensar que podía ser algo que a mí me interesara leer, conocer, comentar. Entonces fui de inmediato, locamente me lancé a la librería que hay en mi trabajo y lo compré. Creo que casi inmediatamente le hinqué el diente, aunque después vinieron otras lecturas y pues tuve que interrumpir este acercamiento. Pero bueno, después creo que leí como las primeras 15 o 30 páginas así como que con mucho ímpetu. Me estaba gustando bastante, pero después interrumpí la lectura y cuando regresé pues ya fue como que muy sencillo. El libro no es muy extenso, yo creo que no llega a pasa las 200 páginas, pero no llega a las 300. Y como les digo, pues es un conjunto de ensayos personales, ensayos breves. O sea, cada ensayo se convierte en un capítulo del libro, tiene un prólogo, tiene un epílogo. Y no es que tenga, digamos, la ambición de escribir la biografía de Luis Villoro, sino que Juan Villoro elige, digamos, que algunos aspectos que son interesantes de la figura de su padre y de la relación que tiene con él, más o menos. O sea, ahora entraremos en detalles. Lo que a mí me interesaba, o sea, lo que quiero decir en principio es que a mí me interesaba mucho, o sea, creo que la perspectiva que ofrecía este libro, que me resultaba original, era justamente que lo que nos podía decir Juan Villoro sobre Luis Villoro, pues tendría que ser muy privilegiado por haberlo conocido de una manera tan directa, ¿no? O sea, una relación padre-hijo, sin duda que ofrece una perspectiva privilegiada. Y yo esperaba de cierta manera que el libro fuera un poco más personal y que planteara algunas cuestiones como que más profundas y más complejas, o que las revisara con mayor profundidad. El prólogo es de verdad muy atractivo. O sea, yo cuando empecé esta introducción, de inmediato dije, no, este libro me va a encantar. Porque en esta introducción Juan Villoro cuenta una anécdota en la cual se termina planteando la pregunta de si los intelectuales deberían tener hijos. Y lo que se plantea es que, digamos, los intelectuales tienen una manera de ver la realidad que es, digamos, no es que sea una especie de locura, pero que sí tiene muchos puntos en común con la locura. Y también hay un profundo, diríamos que egoísmo, en el sentido de que un intelectual pues pasa mucho tiempo en su cabeza obsesionado con sus propias cosas y entonces no necesariamente tiene la misma capacidad que tienen otras personas para relacionarse con nosotros, para dedicarles tiempo, para vivir una vida como que cotidiana, familiar, etcétera, ¿no? Siento que estos dos temas, o sea, que tenía que ver como con los puntos que puede haber en común entre la creatividad o la intelectualidad
y la locura, o sea, por usar un término ahí, pues comprensible pero vago, o sea, inexacto. Eso me llamaba la atención, y también esta onda de que si los intelectuales deberían tener hijos o si de verdad la vida intelectual pues es de cierta forma, pues no es ideal para hacer una vida familiar, ¿no? Aquí había un cierto parentesco, o sea, en esta pregunta había un cierto parentesco con Línea Negra, que Línea Negra es un libro que ustedes saben que me encantó, así es que yo dije, este libro me va a gustar, tiene un planteamiento muy interesante. Además, como partía de esta especie de pregunta, yo pensé que iba a tener una estructura, digamos que parecida, o sea, una estructura de indagación parecida a la de Piedad Bonet en Lo que no tiene nombre. Entonces yo me hice unas ilusiones tremendas, empecé a leer el libro y pues estaba interesante, pero después lo interrumpí y luego cambié mi perspectiva. Pero bueno, vamos directo al señorómetro. Como ustedes saben, lo primero que revisamos es la experiencia de lectura, que si es muy buena puede obtener 5 estrellas o ninguna estrella si es muy mala, ¿no? Entonces, de estas 5 estrellas posibles, ¿cuántas estrellas le doy a mi experiencia de lectura de La figura del mundo de Juan Villoro? Pues miren, yo la verdad es que le daría 3. Le doy 3 estrellas porque sin duda es un libro que está bien escrito, que es ameno, que es interesante, ¿no? Que tiene muy buenas ideas, o sea, se nota que Juan Villoro es un hombre muy culto, que ha leído mucho, que tiene además una experiencia del mundo singular y que es muy simpático para comunicarla, o sea, sin duda. El problema es que ese prólogo a mí me dio unas expectativas, o sea, como que dirigió mi atención a ciertas cosas y no sé si puede ser un sesgo mío, seguramente. O sea, yo ya tenía como que, o más bien, yo quise leer ciertas posibilidades en ese prólogo y después esas posibilidades no se cumplieron, o sea, esas oportunidades no se aprovecharon o no se realizaron, porque ese es el último momento en el cual se vuelven a plantear esos temas y después lo que sigue es, pues Juan Villoro contando distintas anécdotas, a veces anécdotas suyas, a veces anécdotas de su padre, pero sobre todo lo que hace es como que utilizar esas anécdotas para revisar algunos aspectos fundamentales de la vida de su padre y de su identidad. Bueno, y de su relación, diríamos. Pero ¿cuáles son los 2 problemas fundamentales que yo le encontré a este libro, al menos en relación con mis expectativas como lectora? El primero es que siento que es excesivamente respetuoso con la figura pública de Luis Villoro. O sea, es un poco como si Luis Villoro fuera realmente una institución y solamente se puede hablar de él o se puede configurar su imagen pública en función de ciertas características y de ciertos temas, y Juan Villoro es excesivamente respetuoso con eso, no se mueve ni un ápice. Entonces, digamos, si ustedes tienen una imagen establecida de Luis Villoro, de su participación con el movimiento del EZLN, de sus intereses filosóficos, de su identidad como exiliado, bueno, es un filósofo de origen español, realmente este libro de Juan Villoro no les va a mover demasiado de ahí. O sea, básicamente él respeta esa misma imagen y lo que agrega es muy poco. O sea, no agrega demasiada información y tampoco agrega profundidad. O sea, cuenta ciertas anécdotas que sí son personales, pero que digamos solamente sirven para reforzar esas cosas que pues tal vez ya sabemos, ¿no? Yo que no conozco, o sea, que no he leído a Luis Villoro y que tampoco soy conocedora de su trabajo en ningún sentido, tampoco sentí que con este libro lo conociera mejor. O sea, o sea, claro, lo que llegué a saber, o sea, el único dato que a lo mejor sí llegué a saber es que su obra tiene cierta relación con, sobre todo con la otredad, ¿no? Que en este caso tenía que ver con el encuentro entre los evangelizadores, diría yo, y los indígenas que se encontraron en el proceso de conquista. Y bueno, básicamente también sé que Luis Villoro fue alumno de José Gaos y que asesoró en algún momento al ejército zapatista y ya, o sea, realmente no podría decir nada más al respecto de su obra. No sabría por dónde empezar a leerlo, nada, ¿no? Y por otra parte, lo que también es un poco evidente es que
y que creo que Juan Villoro lo dice en varios momentos, es que la relación de ellos pues tampoco era tan cercana. O sea, Juan Villoro percibe a su papá más bien como una figura distante, y creo que eso también influye muchísimo en que lo que puede decir él pues tampoco es tan cercano ni tan íntimo, ¿no? Creo yo que en algún punto el libro, o sea, cuando quiere ser como que familiar, cuando quiere ser personal, Juan Villoro dirige su atención a sí mismo, o sea, cuenta anécdotas de cómo iba creciendo y de algunos momentos que compartía con su papá, pero que tampoco nos ayudan a conocer demasiado a su papá. Sobre todo como que estos momentos parecieran muy esporádicos, o sea, no parece que Luis Villoro fuera una presencia así como muy constante en la vida de Juan Villoro, y casi que cuando estaban cerca, pues él estaba un poco como que en sus ondas. En cambio, lo que sí se nota es que algunos amigos de Luis Villoro terminaron haciendo la función de figuras paternas para Juan Villoro, y también el propio Juan Villoro señala que quizá el subcomandante Marcos terminó siendo como que un hijo, o sea, o como que Luis Villoro lo tenía un poquito más, o sea, lo trataba un poquito más como esta figura de hijo que a cualquiera de los hermanos de Juan Villoro. Eso sí es complejo. Lo que sí es interesante quizá son las cosas que Juan Villoro no dice directamente, pero que uno puede inferir a partir de las cosas que nos cuenta y a partir de las cosas que omite. Pero en general siento que en algún punto mis expectativas en ese sentido no se cumplieron porque no sé, o sea, como que tal vez me hubiera gustado que profundizara más en ciertas cosas, y pues no sucedió. Y por otra parte también siento que en algún punto el libro terminó volviéndose un poco monótono, porque ya parecía como que se enfocaba siempre en los mismos rasgos o en los mismos temas, le daba vuelta a las mismas ideas, y yo ya no sentía como que hubiera como algo distinto, como que se agregara algo. En el epílogo sí mete un chismecito así nuevo, muy inesperado, pero tal vez lo sentí también medio gratuito, como que no, como que dije, ay, esto pues como chismecito está sabroso, pero pues ya se lo podía haber ahorrado. Entonces, en general, no me la pasé mal, en el sentido de que el libro pues es sencillo de leer y lo terminé relativamente, una vez que me concentré lo terminé relativamente rápido, es ameno. Insisto, Juan Villoro es un tipo muy culto que nos puede elaborar conceptos muy interesantes, hablar de libros, etcétera. O sea, es como un buen conversador, pero tampoco les diría, me encantó, me la pasé súper bien todo el tiempo, fue mi libro favorito. Y bueno, en el aspecto técnico, que casi siempre, bueno, que siempre le corresponden 3 estrellas, pero pues le podemos dar menos en función de sus características, pues este libro, ahí sí, no me voy a poner quisquillosa, pues le doy las 3 estrellas porque, insisto, se nota que Juan Villoro es un hombre que lleva toda la vida escribiendo, que además ha leído mucho, que conoce el ensayo, que conoce el ensayo personal y que se mueve con mucha comodidad dentro de este género. Y además creo que no solamente es que el libro esté bien escrito, sino que yo siempre le doy puntos extras a cualquier libro que tenga, aunque sea alguna señal de humor, ¿no? Y siento que Juan Villoro, o sea, uno de los puntos fuertes de este libro es que al ser su personaje central un filósofo y al ser una historia familiar que pues tiene su cierta dosis de dificultad y de drama, como todas las historias familiares, creo que se pudo haber sobrecargado hacia allá. Sin embargo, como la escribe un hombre pues ya maduro, digamos, ya no tan directamente afectado, o que más bien ha tenido mucho tiempo ya como que para elaborar sus conclusiones respecto a su padre y a su relación con su padre, pues esto le permite tomar una perspectiva un poco más ligera, y de vez en cuando se hace presente su sentido del humor, lo cual siempre se agradece. O sea, un libro que hace un buen uso del humor, yo siempre lo disfruto, así es que por eso le doy las 3 estrellas de técnica. Sin duda es un libro muy bien escrito. Y finalmente, las últimas 2 estrellas de las 10 disponibles de la valoración, las últimas 2 estrellas corresponden a la trascendencia de este libro. Es decir, qué tan relevante es dentro de nuestra conversación actual, qué tanto va a aportar como a la historia, va a influir en otros libros, qué tanto es importante en la carrera de este autor. Y bueno, lamentablemente, aquí sí, otra vez, como en el Señorómetro anterior fue el de Gabriel García Márquez,
y se fue en cero en este aspecto. O sea, digamos, este libro va a cambiar la historia de la literatura mexicana, o va a significar algo en la carrera de Juan Villoro, o va a traer, o va a abrir una nueva discusión, una discusión que es necesaria en nuestra sociedad. Pues no, la verdad es que no. O sea, se nota muchísimo que es un libro que hace parte de una tendencia editorial actual, o sea, que es hablar de historias familiares, hablar de los vínculos entre padres e hijos, ¿no? Escritores escribiendo sobre sus padres que ya murieron. Pues sí, hace parte de una tendencia editorial, comercial, pero propone nuevas maneras de ver alguna cosa, pues no. Más allá de ser un libro bien escrito y entretenido, pues tal vez no, no nos cuenta demasiado, ¿no? Pero entonces, lo que nos interesa en esta sección en particular tiene que ver con el señorómetro. Es decir, ya hicimos una especie de valoración técnica acerca de las cualidades objetivas del libro, y ahora vamos a hablar acerca de según su perfil ideológico, qué tanto resiste esta métrica que es el señorómetro. Si este es el primer video que ustedes ven de esta sección, quiero explicarles que el señorómetro, aquí no creemos en la cancelación, no creemos en dejar de leer autores solo porque son hombres o solo porque cometieron pecados inconfesables, pero lo que sí declaramos es que si leemos a un autor hay que hacer una ponderación justa, y para hacer esa ponderación justa primero tenemos que revisar la valoración objetiva de su texto, pero también cuestionar su contenido ideológico, o sea, revisar cuáles de sus ideas tal vez vale la pena poner en duda o en cuestión. Y de verdad, yo creo que cualquier lector y lectora está en su derecho de decir: yo no tengo ganas de leer un libro misógino, racista, etcétera, por bueno que sea. Ese es un derecho que cualquier lector tiene, ¿no? O sea, no es necesariamente lo que se llama cultura de la cancelación, pero sí ejercer nuestro derecho a distanciarnos de ciertas miradas y a lo mejor de afirmar que ningún mérito literario, mérito literario es suficiente para que nosotros nos sigamos exponiendo a perpetuar o a validar esas ideas como, pues como dignas de seguir siendo transmitidas, simple y sencillamente porque están envueltas en un hermoso discurso. Pues creo que ya no es la manera en la que leemos en la actualidad, o al menos no es la manera en la que leemos en este canal. Y curiosamente, Juan Villoro sale bastante bien librado en El señorómetro. O sea, en este libro no van a encontrar comentarios, o sea, no van a encontrar racismo, no van a encontrar una misoginia exacerbada, no van a encontrar clasismo, no van a encontrar discursos de odio. La realidad es que no. La realidad es que no. No va a haber nada que les pueda irritar, que les pueda ofender, que les pueda sacar de sus casillas. No, la verdad es que es un material, en general diríamos, bastante limpio. Yo creo que Juan Villoro está en la clasificación de señoro involuntario. Se nota que Juan Villoro es un escritor que sigue vivo y que además ha intentado seguir las discusiones de nuestro tiempo, o sea, como que ha participado de estas discusiones de nuestro tiempo y sabe que en esta época, pues, ciertos valores y ciertas conversaciones han cambiado, ciertos puntos de vista han cambiado, y entonces, pues, no les diría que es un hombre así plenamente deconstruido, pero que sí ha adquirido una cierta conciencia de esas cosas. Que, no sé, a lo mejor sería interesante revisar algunos de sus primeros libros para hacernos una idea de si esto siempre fue así o si realmente es provocado por un diálogo con el contexto actual. Yo pensaría que es provocado por un diálogo con el contexto actual, pero, insisto, es un prejuicio. Lo que sí es cierto es que, digamos, ¿por qué digo que Juan Villoro no es un hombre plenamente deconstruido? Pues porque sí se nota que, si bien hay cosas que él no necesariamente haría o defiende, sí hay cosas ante las cuales se hace un poco de la vista gorda. Por ejemplo, en más de una ocasión señala que su papá pues se relacionaba de manera sexoafectiva con sus alumnas. Y lo dice así como quien no quiere la cosa, ¿no? O sea, como lo menciona así de que, sí, mi papá pues engañaba a mi mamá con sus alumnas, con muchas de sus alumnas.
Lo menciona un poco como por no dejar, ¿no? O sea, dejamos, porque seguramente era algo que se sabía, pero tampoco es algo acerca de lo cual problematice, ¿no? Entonces, por eso es que insisto en que tal vez es excesivamente respetuoso con la imagen pública de su padre, o también lo cierto es que Juan Villoro, pues, dentro de su manera de mirar el mundo, pues no considera que esto fuera excesivamente grave. Eso también puede ser. Sabe que actualmente no es algo bien visto, pero en su momento sabe que tampoco, o sea, en el momento en el que esto sucedía con su padre, pues también estaba normalizado y él aparentemente no tiene conflicto con ninguna de las dos visiones. O sea, simple y sencillamente entiende que en ese momento era normal, entiende también que ahora ya no es normal, pero tampoco toma una postura al respecto, ¿no? Entonces eso es pues medio de señoro en el sentido de que pues si estuviera un poquillo más deconstruido, pues tal vez sí diría algo, ¿no? O sea, algo que además le ayudara a perfilar un personaje con un poquito más de relieves, ¿no? Con claroscuros. Y luego por otra parte, o sea, digamos, eso yo lo entiendo, que no quieras juzgar a un personaje con valores que no pertenecen al contexto en el que ese personaje vivió, ok, puede ser. Sin embargo, lo que sí me llamó la atención fue que en algún punto justamente él habla de la cultura de la cancelación. O sea, como que dice, sí, en estos tiempos de la cultura de la cancelación, y habla de ese concepto para referirse a mi querido Octavio Paz. Porque dice que una de las, digamos, de las diferencias que tuvieron su padre y él, de las últimas, digamos, discusiones que tuvieron su padre y él, tuvo que ver justamente con que su padre decía, o sea, justamente su padre era partidario de cuestionar a los autores también por sus acciones, o sea, por su manera de actuar en sociedad y por bueno, que yo diría más que por su comportamiento, por su ética, ¿no? Luis Villoro sí era partidario de cuestionar a los santones de la poesía por, pues, si tenían cuestiones éticas ahí medio, pues, cuestionables, valga la redundancia. Creo que ya me estoy ciclando en el mismo vocabulario. Entonces, parece que Luis Villoro sí, pues, no le parecía tan justificable, o sea, por buen poeta que fuera Octavio Paz, no le parecía tan justificable el ejercicio que hacía de, pues, su poder, ¿no? Y de cómo era capaz de bloquear carreras y de ejercer venganzas y de este tipo de cosas, ¿no? Luis Villoro aparentemente estaba en contra de eso y lo criticaba por eso, ¿no? Le restaba mérito por eso. Mientras que Juan Villoro decía que, o sea, él se defiende y justamente usa este vocabulario de la cultura de la cancelación, ¿no? O sea, dice, no, es que yo no creo en la cultura de la cancelación y que yo voy a seguir leyendo a Octavio Paz y que Octavio Paz no sé qué. Que curiosamente el chismecito final del libro tiene que ver con Octavio Paz. Y creo que se atreve demasiado. O sea, siento que, no sé, yo no soy psicoanalista, pero sí me da la impresión de que de pronto Juan Villoro quisiera colocar a Octavio Paz mucho más como una figura paterna que a su propio padre, ¿no? Pero en fin, eso ya tal vez es un exceso, es una sobreinterpretación. La cuestión es que esta anécdota me parece un poco mañosa en más de un sentido, eso ya no tiene nada que ver con el señorómetro, pero sí me llamó la atención que la manera en la que usa este concepto de cultura de la cancelación me parece un poco tramposa. O sea, siento que lo que Luis Villoro estaba haciendo con Octavio Paz no era cancelarlo, era simple y sencillamente señalar que la calidad poética de un individuo no lo exime de pues rendir ciertas cuentas por su comportamiento en otros ámbitos. Yo no creo que Luis Villoro estuviera diciendo que no lo publiquen más, ¿no? Eso sí sería siento que censura, cultura de la cancelación, son términos que se usan a veces mañosamente, sobre todo porque muchas veces al usarlos no se distinguen los grados de la crítica, ¿no? Porque una cosa es cuestionar al personaje y señalar que tal vez, esto mismo que digo, o sea, que sus actos ameritan también tener el mismo grado de exposición que sus méritos para hacer un balance justo,
sin que esto necesariamente implique que lo vamos a dejar de leer, que lo vamos a dejar de publicar, que ya no va a poder tener vida en sociedad, que no lo vamos a enseñar en las universidades. Eso sí sería cancelarlo o censurarlo, pero eso no era lo que estaba proponiendo Luis Villoro. Y en cambio Juan Villoro dice, no, porque yo no creo en la cultura de la cancelación. Entonces a mí me parece que lo que está, o sea, que esa generalización o ese término que él usa de una manera, pues siento que tan indiscriminada, creo que eso sí es medio señoro, en el sentido de que pues casi que cualquier crítica, cualquier mínima crítica a un señor además súper poderoso, ya se considera cancelarlo. Pues no, o sea, siento que está fuera de toda proporción, y eso sí me pareció una manera muy de señoro de entender la lectura crítica, ¿no? La lectura crítica de un texto o de un personaje. Pero también hay que reconocerlo que esto es como que solo un detalle, o sea, son un par de detalles en un libro muy extenso que realmente no, o sea, tampoco ameritan como que decir, no, este es un señor misógino, racista, clasista. No, para nada, no lo es. Pero sí, por eso yo lo colocaría en el señoro involuntario, porque sí, seguramente él está intentando dialogar con nuestro tiempo. Sin embargo, ahí todavía ese tipo de valoraciones pues delata que tal vez pues sus valores están arraigados, digamos, en una manera distinta de mirar las cosas, ¿no? Pero bueno, esto sería por ahora todo lo que yo puedo decir de la figura del Mundo. Mi conclusión o mi impresión final pues es más bien ambigua, o sea, estoy indecisa, pero bueno, espero que lo que he comentado hasta ahora en este video les sirva a ustedes para hacerse una idea del libro, si es que tenían curiosidad por leerlo, por acercarse a él. Creo que Juan Villoro es un autor además muy, muy querido. Ya me dirán si ustedes lo han leído, si conocen otra cosa de él, si este libro les da curiosidad. Me contarán lo que me quieran contar. Mientras tanto, por aquí lo dejaremos. Muchas gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y nos veremos en el próximo Señorómetro y en el próximo video. Adiós.